complicado ser honestos acerca del proceso. Y decidí esta mañana, creo dirigido por el Espíritu de Dios, aterrizar en este capítulo número 45 del libro de Génesis, porque esta es una historia que yo creo que todos han escuchado en algún momento, en la historia del gran patriarca del Antiguo Testamento llamado José. Y yo estoy seguro que a cualquiera de los niños de la iglesia, si yo le preguntara, dime algo de la historia de José, cualquier niño en la iglesia que ha ido a la escuela bíblica sabría decirme algo. Bueno, José es el soñador, José es el que vio a las estrellas que se inclinaban delante de él, etc. Pero hoy quiero que miremos desde una perspectiva distinta esta historia de José. Para que conozca un poquito acerca de mí, sin tener el descuido de que toda la prédica gira en torno a mí, pero quiero que conozca un poquito de mí. Yo soy hijo de un pastor, nacido y criado debajo de los bancos de madera de la iglesia. Durante toda la vida he estado en la iglesia, he estado en el ministerio. Predico desde que soy un niño. Viajo a predicar fuera del país desde que tengo 14, 15 años. No lo digo para que usted diga, wow, lo digo para que usted entienda un poquito el contexto de mi vida. Y cómo el Espíritu de Dios intencionalmente, aún estando yo en la iglesia, siendo formado en los bancos de la iglesia, el Espíritu Santo ha tenido que trabajar conmigo dentro de mi corazón. Historia súper larga, corta. Una vez termino la escuela superior, tomo la decisión de que voy a estudiar psicología. Dentro de ese proceso caigo en una crisis de fe y termino estudiando para ser consejero en psicología. Y en medio de ese proceso me encuentro con Dios. Y digo me encuentro con Dios porque yo estaba en la iglesia, pero me encontraba en una crisis de fe que había sacudido todo lo que yo consideraba que había creído de parte de Dios. Y yo recuerdo la primera vez que entré a trabajar como consejero psicológico del Hospital Psiquiátrico de San Juan. El panorama de sala de emergencia psiquiátrica es bastante particular. Y creo que la iglesia tiene muchas ideas fantasiosas acerca de la salud mental, pero no me voy a meter ahí, voy a dejar solamente lo voy a dejar a la orillita. Y yo creo con todo mi corazón que sí hay una guerra espiritual dentro de la experiencia de la vida cristiana, pero también hay otras cosas que tienen que ver con el alma, con la mente y con las emociones de los seres humanos. Pero en la iglesia cometemos el error de trabajar una parte del ser humano, y la espiritualidad del ser humano. Y se nos olvida que el ser humano es el cúmulo de muchas cosas y que yo no solamente soy pastor, que yo soy pastor, que yo soy hermano, que yo soy amigo, que yo fui hijo. Y el cúmulo de esas cosas, la unión ontológica de todas esas pequeñas partes son las que me hacen ser yo. Y cuando la iglesia comienza a ser responsable, entendiendo que de la única manera en la que nosotros vamos a poder avanzar es cuando yo no solamente entiendo la espiritualidad de la gente y comienzo a trabajar con estas otras partes de quien tú eres. Y esto es algo que quizás es la mezcla de la pasión de mi corazón y mi llamado y mi profesión. Pero yo he tratado de que en la iglesia que yo pastoreo desarrolle esta idea de que es importante que tú entiendas que aunque Dios usa todos los pedazos y las partes de la historia tuya, la intención de Dios no es que nosotros lleguemos a la iglesia para sentirnos bien. La intención de Dios es trabajar con nosotros para que nosotros estemos bien. Señores, hay una diferencia entre sentirse y estar. Y la diferencia entre sentirse y estar es que cuando nosotros nos sentimos, ese sentir puede ser la respuesta emocional de una circunstancia que puede cambiar porque la vida pasa. Porque hoy estamos, no sé si usted es uno de esos, yo soy uno de esos, que hoy estoy a 100 y mañana estoy a 50 porque me desanimo, me canso, me da coraje, me frustro, porque establezco metas que no siempre se dan y invierto en cosas que no siempre me salen como yo quisiera, y eso hace y eso no me hace bipolar, eso me hace humano. Yo a veces tengo toda la pasión del mundo y vengo a la iglesia porque me está ardiendo el corazón, y hay otras veces que no dejo de venir, pero
Hay otras veces que vengo arrastrando los pies y que lo que yo quiero es que se calle en la boca para irme a mi casa, porque yo lo que hice fue ponchar y irme. ¿Alguien entiende? Puedo ser honesto hoy con usted. Si somos honestos, ese es el proceso de la experiencia humana. Y a veces en la iglesia somos irresponsables enseñándole a la gente que está bien, que todo el mundo se cansa, que hay momentos en la vida que tú no sabes lo que quiere Dios, y eso es normal, que no es solamente el hermanito que recibe a la gente en el parking el que no sabe a veces lo que Dios quiere decir. También a veces los pastores sabemos lo que no tenemos idea de qué Dios quiere decir. Y aunque en la iglesia que yo pastoro la gente se me acerca como si yo supiera todo y tuviera todas las soluciones del mundo, la realidad es que hay momentos donde ni yo mismo tengo idea de qué vamos a hacer ahora. Hablo acerca de esto porque es para mí súper importante establecer como una base para lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón para compartir con ustedes esta mañana. Para mí es bien importante establecer la fragilidad del ser humano. Yo que, como decía uno de los hermanos que me precedió, dentro de la mala cultura de la formación interfamiliar que existe en nuestro país, a nosotros se nos enseña a reprimir nuestras emociones. La realidad es que el ser humano no tiene esa capacidad. El ser humano no tiene la capacidad de reprimir sus emociones. El ser humano tiene la capacidad inconsciente de transferir esas emociones. Tú puedes que te aguantes de decirlo aquí, pero ese coraje se va a reflejar en algún punto, en algún lugar. Porque ese es el resultado de la naturaleza del ser humano. Ahora, a mí me encanta esto porque Dios conoce la fragilidad del ser humano. Y como Dios conoce la fragilidad y la debilidad del ser humano, Dios interviene en la vida del hombre para dos cosas. Número uno, para que el hombre tenga la idea de que el hombre solamente, y hablo de hombre a nivel de raza humana, ¿no? Para que el ser humano tenga la idea que de la única manera en la que nosotros somos realmente fuertes es cuando tenemos la capacidad de entender que somos débiles. Eso parece contraproducente, pero como no existe ni uno que tenga toda la fortaleza del mundo, es ese proceso introspectivo de reconocimiento que me hace entender que yo no lo puedo todo, que yo no puedo salvar a nadie, que yo no puedo controlar nada. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Que yo puedo hacer lo mejor que yo pueda. Y dentro de lo que yo estoy intentando, que es agradar a Dios, Dios sabe que yo tengo oscuridades por dentro y esqueletos en el closet. Y Dios está tratando de ayudarme a través de su Espíritu y a través de su palabra. Escúcheme, no para resolverme la vida, sino para darme las herramientas para yo resolver mi vida. Para mí es bien importante que usted entienda esto, porque acercarse a Dios no es una experiencia mágica. Por eso hay mucha gente que se acerca a Dios y cuando ve que se desmayan 2 veces en la iglesia y le dan 4 profecías en la iglesia y el problema no se resuelve, la gente se frustra y se va, porque tenemos una idea mágica de lo que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Y lo que la palabra de Dios enseña, y voy a ir ahora, estoy en la preintroducción, no porque estoy cerquita de casa, entonces como me mudé para Río Grande y estoy ahí al lado, dije, pues mira, pues vamos a dividir ese tiempo, voy a predicar un poquito más largo. Escucha esto, lo que está buscando Dios en realidad, a través de su palabra, es equiparnos para que usted y yo, de manera responsable, le metamos las manos a la vida que vivimos. No existe tal cosa, señores, no existe tal cosa como recibir un toque de Dios y que eso sea lo único que hace falta para que se lleve a cabo un proceso de transformación. Cuando usted mira la Escritura desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, el toque de Dios es el punto de inicio para el proceso de transformación. Esta historia que yo consideré esta mañana, le dije que es una historia conocida de todo el mundo, porque es la historia de un gran hombre, conocido como el patriarca José.
Este es ese muchachito, José, es este muchachito que usted conoce la Biblia. La Biblia dice que sus hermanos lo venden porque le tienen envidia. ¿Has escuchado esa historia antes, no? Su hermano lo vende porque le tienen envidia y él va esclavo, lo difaman, a José lo acusan de acoso sexual y de intento de violación. José va a la bla, 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 bla. Pero cuando nosotros desarrollamos un proceso de análisis y vamos a la Biblia tratando de ver dónde comienza el problema de este capítulo 45. ¿Te has escuchado este capítulo 45, no? Yo acabo de leer ese momento donde José, este es el momento, señoras y señores, donde José se encuentra con sus hermanos 35 años después. Chévere, eso usted lo ha escuchado antes. José y la envidia de sus hermanos porque su papá le dio una túnica de colores. Usted recuerda eso, ¿no? Entonces sus hermanos pensaban que José se creía mejor que ellos porque tenía una túnica de colores. Pero la pregunta es, ¿dónde rayos empieza el problema? ¿Sabe dónde empieza el problema según la Biblia? Señores, el problema no empieza con José. Le voy a decir dónde empieza el problema. El problema empieza en el libro de Génesis, capítulo número 25, verso número 24 al verso número 26. Vaya conmigo ahí, ¿verdad? Génesis capítulo 25, amárrese los cinturones que ahora sí que yo voy a arrancar. Verso número 24 al verso número 26. ¿Encontró? Mira lo que dice. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo. Y lo llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. No sé si usted sabe de quién rayo yo estoy hablando aquí, pero yo estoy hablando de una generación anterior a José. Estoy hablando de Jacob, su papá, y Esaú, su tío. Señores, yo tuve que aprender bien complicadamente en la vida. Yo tuve que aprender que lo que no se resuelve se repite. Voy a repetir eso. Lo que no se resuelve se repite. Y a veces nosotros pensamos que la manera en la que la vida funciona es que yo agarro este bulto de cosas que son mis experiencias de vida, estas buenas cosas y estas malas cosas que me han formado como quien yo soy, porque no sé si lo sabía, pero usted y yo somos el resultado de todo lo que nos tocó vivir, lo bueno y lo malo. Lo que podemos, y entendiendo esto, nosotros estamos incapacitados para cambiar lo que pasó. ¿Sí? Son las cosas que ocurrieron en la vida, son las que me hicieron ser quien soy. Al final del día, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y el maltrato, y el trauma, y los abandonos, y todas esas cosas en la vida, a pesar de que son cosas complicadas en la vida, los ha usado Dios para trabajar conmigo y traerme hasta esta etapa de la vida. Bendito sea el Señor, que Dios agarra gente traumatizada y gente rota. Bendito sea Dios, que Dios toma gente con vidas complicadas, con círculos familiares rotos. Bendito sea Dios, que Dios no tome en consideración los procesos de fractura de la vida de la gente, y a pesar de que estamos rotos, Dios nos recibe y comienza a trabajar con nosotros para poner su propósito, su palabra y su destino en nosotros. Sí, papá. Pero si yo soy el resultado de lo que yo he vivido en la vida, y esto es lo que yo trabajo a nivel de consejería, a nivel terapéutico con la gente, usted tiene que entender que la gente rota rompe gente, punto, y se acaba.
Y que por menos que usted piense que esos procesos traumáticos, esos procesos de dolor, esas experiencias de vida le han marcado a usted, por menos que usted piense que eso ha creado una huella emocional en su experiencia de vida, la ecuación de la conducta humana no vale más nada. Los maltratantes, los que han vivido maltrato terminan maltratando. No, pero es que a mí me golpearon y yo no golpeo, pero a veces somos maltratantes emocionales. Hello. A veces desarrollamos apego evitativo y ese sentimiento de rechazo que ponemos entre medio de las relaciones que amamos también son maltratos. Y todas estas son el resultado de las fracturas de la vida. Mire esto, porque para mí es importante hoy. A mí no me interesa hoy. Si usted no se va a desmayar aquí, yo no tengo ningún problema. Si usted no va a hablar en jeringosa, no va a hablar en francés, no va a hablar en lengua, no se va a caer, no le van a sudar aceite por las manos, eso a mí me importa nada. Si esto a usted no lo deja dormir, yo estoy feliz. Con eso es suficiente para mí. Si esto coge y se encuentra los pensamientos por los próximos días y lo lleva a usted a hacer una introspección y a pedirle al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a entender cuáles son las áreas de mi vida que yo tengo que trabajar. Ayúdame a tener la valentía. Porque, señores, más que cualquier cosa, lo que hace falta es tener valentía para reconocer que yo necesito convertirme en la mejor versión de mí mismo. Porque eso es lo menos que se merece la mujer mía y los hijos míos. Porque eso es lo menos que se merece la gente que Dios ha puesto en la vida mía ahora. Porque quizás yo soy el resultado de mis traumas y de una familia rota y de un papá que me abandonó y de una familia en un círculo vicioso. Y yo soy el resultado de esas cosas. Pero Dios me alejó de ese círculo ahora. Y lo menos que yo puedo hacer es honrar lo que Dios está haciendo en mí. Trabajando con quien yo soy. Amén. ¿Estamos aquí o no? Amén. Mire esto. ¿Dónde empieza el problema? El problema empieza con Jacob y Esaú. Dos hermanos que vienen peleando desde el vientre de su mamá. ¿Conoce la Biblia o no? La Biblia dice que llega un momento donde Jacob y Esaú están en un momento importante. No sé si lo saben, pero estos son los nietos de Abraham, los hijos de Isaac. ¿Sabía eso o no? José es bisnieto de Abraham. Mire esto. La Biblia dice que estos muchachos vienen desde el vientre peleando por una bendición. Y ese problema, ese conflicto familiar no se resuelve. Y no se resuelve porque cuando Isaac se está poniendo viejo, la Biblia dice que Jacob se da cuenta que su papá ya se quedó ciego, está a punto de morirse y hace un trueque con el hermano. ¿Conoce la Biblia o no? Y en un momento muy neurálgico, muy importante en la historia, Jacob logra con mentiras que su papá ponga las manos sobre él y lo bendiga. Esto parece una bobería, pero en el tiempo bíblico y dentro de la mística hebrea esto tiene un significado bien importante. Porque los hijos no tenían permiso de abandonar su ciclo primario familiar hasta que su papá estaba en el lecho de la muerte y ponía las manos sobre ellos. Porque esto representaba que ellos habían recibido una transferencia de una bendición de Dios para poder ser prosperados en los negocios, para poder hacer familia y para poder continuar su legado. Ellos se tienen que quedar en su casa con su papá, aún si están casados, hasta que el papá esté en el lecho de la muerte, y se tienen que asegurar que el primer hijo recibe esa transferencia de esa bendición, porque esa es la única manera en la que los judíos del tiempo antiguo creían que ellos podían perpetuar el favor de Dios. Gracias al Señor por Jesucristo, que nosotros no tenemos que esperar a que se muera nadie para que nos bendiga a nadie, porque el que hacía falta que se muriera para que nos bendijera a todos fue a la cruz del Calvario y derramó cada gota de su sangre, y en él son benditas todas las familias de la tierra. Amén. Dígame si estamos aquí o no. Amén, amén. La Biblia dice que ese Jacob le roba al hermano la primogenitura por un platito de habichuelita. ¿Lo sabe o no? Y se va corriendo.
¿Sí? Se va a correr. Huyendo del hermano. Huyendo del hermano porque ese simple hecho es suficiente para que Saúl mate a su hermano. Le acaba de robar todo. Según la Biblia, si el hijo primogénito recibía la bendición, automáticamente el segundo hijo recibía la bendición. So Jacob no se iba a quedar sin bendición. Pero al Jacob robarle la bendición a su hermano, como él no es el hijo menor, o sea, dentro de la mística hebrea se cree que cuando cae la bendición, cae de arriba hacia abajo, de los mayores a los menores, de la cabeza a la barba de Aarón. ¿Se recuerda esa analogía? So, si el más viejo recibe la bendición, automáticamente el más joven recibe la bendición. Pero si se invierte el patrón, se saca de debajo del aceite de la bendición el mayor. Por eso es que Esaú está tan molesto con Jacob. Porque si Esaú recibe la bendición, Jacob es bendecido. Pero si Jacob le brinca la cuica, lo sacó de debajo de la bendición. La Biblia dice que sale corriendo. ¿Usted conoce esto? Yo lo que estoy es replanteándole la idea. Para que usted entienda, porque a veces escuchamos la historia, pero nadie nos explica el por qué. Pero ¿y por qué tanto coraje si lo que iban era orar por él y ponerle las manos? Porque no es eso. Es que al usurpar su lugar, su hermano lo sacó. Y ahora los hijos de Jacob van a tener bendición, pero los hijos de Saúl no. Porque se supone que de arriba para abajo que cae la bendición. ¿Entiende la idea, la analogía? La Biblia dice que sale corriendo hasta que llega a un lugar, Génesis capítulo 28, verso número 16, que la Biblia lo identifica como la campiña del Tabor. En la campiña del Tabor, Jacob tiene una visión. Dice la Biblia que se estaba haciendo de noche. Jacob prepara una piedra. Jacob se acuesta a dormir. ¿Recuerda o no? Y Jacob tiene una visión. Y la visión es una escalera. Una escalera que subía y que bajaba. Y ángeles que subían y bajaban. ¿Se acuerdan de eso? Escuche. Esa es la única vez donde Dios le habla a Jacob. Dios nunca más le volvió a hablar a Jacob por 40 años. Jacob recibió una sola visión y corrió el resto de su vida con la visión que tuvo un solo día de su vida. Amén. Escúchate esto. La Biblia dice que Saúl está toda la bendita vida buscando a su hermano para matarlo. Y en ese escape, Jacob llega a un sitio y ve que hay una muchacha que está trabajando. Estamos hablando ya de 18 años. Toda la vida mintiendo, toda la vida escondiéndose, toda la vida huyendo. Y ahora va caminando por un campo y se encuentra una muchacha que está trabajando y pregunta: ¿cómo es que se llama esa muchacha? Raquel. ¿Y el papá de esa muchacha quién? ¿Me conoce el historia, no? Mire, le pregunta y le ofrece al papá de la muchacha casarse con él. Y el papá le dice: vamos a hacer una cosa. Trabájame 7 años. Pues trabaja 7 años. Y a los 7 años yo te voy a dar a mí. ¿Te casas con él? Escúchame. Pero como el ser humano vive el resultado de las cosas que hace, ¿sabe cómo lo dice la Biblia? Que lo que el hombre siembra. Jacob lleva 18 años mintiendo. Jacob lleva 18 años aprovechándose de la gente. Jacob lleva 18 años huyendo y lo que temió le sobrevino. El suegro le da a la muchachita para que se case y cuando llega la noche de bodas que le quitan el velo, le quitan el sitsi, que es un velo que solamente hace que se le vean los ojos. Cuando él le quita el velo se da cuenta que no es la mujer con la que él creía que llevaba 7 años trabajando. La Biblia dice que él sale de allí, se va a hablar con el suegro
suegro y el suegro le dice: ay, se me había olvidado decirte que en esta tierra, para tú casarte con la menor, te tienes que casar primero con la mayor. Y esa es mi hija mayor, que se llama Lea. ¿Y qué yo hago si me quiero casar con Raquel? Tienes que trabajarme 7 años. Présteme atención, porque esta es la parte de la historia que la gente ignora. La Biblia dice que Lea era fea. Y yo le pego a la palabra de Dios. Si la Biblia dice que Lea era una mujer de feo parecer, Lea era fea. No sé si sabía esta parte de la historia, pero Lea es la mamá de los hermanos mayores de José. Raquel, los únicos 2 hijos que Raquel le puede dar a Jacob son José y Benjamín. Sus otros 7 hermanos mayores son hijos de la hermana fea. La razón, escuche, preste atención. El problema no empieza con José. Lo que pasa es que lo que no se resuelve se repite. Había rivalidad entre Jacob y Esaú. Y Jacob no resuelve eso y se casa así. Entonces ahora tiene una esposa que él no la quiere, que él se casó con ella porque le tocó. En el tiempo bíblico los hombres tenían que casarse con cuantas mujeres podían mantener. No voy a decir lo que iba a decir porque hay el canal. Pero mire, esto que para mí es importante, establecer esta idea para mí es bien importante. Para mí es bien importante explicar esto. La Biblia dice que Jacob despreciaba a Lea. Y me encanta la Biblia, porque la Biblia dice que por cuanto Jacob despreciaba a Lea, Dios le cerró la matriz a Raquel. Hay veces en la vida que es el mismo Dios el que no va a permitir que tú tengas lo que quieres hasta que amas lo que tienes. Hay veces en la vida donde es el mismo Dios el que va a provocar que Raquel, que es lo que tú quieres, no te produzca hasta que tú ames lo que tienes. Y la Biblia dice que ella empieza a quedar embarazada pensando en cada embarazo, y así lo expresa la Biblia. Lo que pasa es que si yo me voy por los detalles de la historia, estamos aquí hasta el día del juicio a las 6 de la tarde. Pero yo le animo que usted lea la Biblia en un orden cronológico esta historia, para que usted vea qué cosa más increíble. La Biblia dice que con cada embarazo Lea decía: quizá con este hijo él me ama. Y quedó embarazada 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. Y la Biblia dice que Jacob siempre rechazó a Lea, hasta que van a ser el 7º hijo de Lea. Y la Biblia dice que vio Jacob con deleite a Lea. Y en la misma oración dice: y Jehová abrió el vientre de Raquel. En la misma oración. 7 hijos después, ahora él la ve con un poquito de agrado. Y entonces Dios le abre el vientre a Raquel y Raquel queda embarazada. A que no sabe cuál es el nombre de ese muchachito que tiene en la barriga. José. No es que José es el hijo preferido de Jacob, es que José es el hijo preferido de la esposa preferida de Jacob. Porque lo que no se resuelve, ya no. ¿Ve cómo cambia la historia de la Biblia?
Biblia, porque ya no es los hermanos que creen que es mejor, ahora son los hermanos que odian a este otro hermano, que es de otra mamá, porque ellos han visto cómo su papá rechaza a su mamá y ama a la otra. Por eso es que los hermanos quieren arrancarle la cabeza a José, porque no es que el papá lo trata mejor a ellos, es que lo trata mejor a ellos y a la mamá también. Y ellos han visto el desprecio de Jacob a su mamá Lea, y ellos han visto el rechazo de Jacob a su madre Lea. Y esto es un coraje que se viene acumulando 2 generaciones antes. Hola Dios. La Biblia dice que la mamá de este muchacho empieza a tejerle una túnica de color. Pero la Biblia dice que Jacob le dijo a Raquel que fuera al mercado y comprara textiles para hacerle a José una túnica. No es que la mamá quiere que él luzca bien, es que hay una clara preferencia. Y esa preferencia se ha anclado en el corazón de esos 7 muchachos como un odio que no lo resuelve nada. Y ahora a José le toca ser víctima de las cosas que las generaciones anteriores a él no resolvieron. Porque si usted lo analiza, José no llega a Egipto como esclavo porque sus hermanos lo odian. No, José llega como esclavo a Egipto porque el papá le robó al tío, el suegro le mintió al papá, el papá rechazó a la tía y se casó con la madre. ¿Alguien entiende o no? No es que los hermanos lo envidian. ¿De dónde viene la envidia? Esa envidia viene del rechazo del tío, de la mentira del papá. Es una telaraña que viene construyéndose hace 2 generaciones. Y le cayó en las manos a José. Lo maravilloso de eso es que José no lo sabía, pero Dios tenía un plan. Bendito sea el Señor, que aún con los procesos complicados de nuestra vida, Dios tiene un plan. Voy con calma, estoy con calma hoy, le estoy explicando todo esto con calma porque yo no voy a terminar aquí. ¿Qué dice la Biblia que hacen los hermanos? Agarran a José, le quitan la túnica de colores, la rompen, le tiran sangre de un animal ¿sí o no? Y le dicen al papá: un animal del campo acaba de matar a tu hijo José. Y esto fue lo que quedó. Jacob se echó a morir. Tiene 7 hijos más, pero a él no le importan esos hijos. Porque él nunca quiso a esa mujer. Él se casó con esa mujer porque no tenía remedio. Agarraron a José y lo echaron en una cisterna. ¿Sí? ¿Me permite hacer una pausa en la historia aquí y darle para atrás otra vez a la historia? Yo espero que usted no se haya confundido. Yo espero que usted vaya, mire, conectando las historias. La Biblia habla de un hombre, un gran hombre, llamado Abraham. Abraham es conocido en la Escritura como el padre de la fe. Abraham había recibido una promesa de una descendencia tan grande como la arena del mar y las estrellas del cielo. Pero en medio de una desesperación, Abraham tomó la incorrecta decisión de querer ayudar a Dios. Y frustrado porque se estaba poniendo viejo y su esposa ya se le había pasado el periodo de fertilidad de las mujeres porque ya era una anciana, su esposa le dice: yo tengo una sirvienta, una prieta linda que trajimos de Egipto, que está allí, que si tú quieres yo te la voy a dar. Y no, ¿cuánto te la misa? Que tú quieres a la muchachita, yo te la doy para que la muchachita, para que tú tengas el hijo de la promesa con esa muchacha. Esa
muchacha se llamaba Agar, era una muchacha egipcia, y le nace a Abraham el primer hijo, llamado Ismael. No sé si ha considerado esta historia. Usted sabe esta famosa historia que está Abraham subiendo al monte con Isaac para sacrificar. ¿No se ha dado cuenta que Dios no le dice dame tu primer hijo? Y Dios le dice dame el hijo que tú amas. Porque ya Abraham tenía un primer hijo. El verdadero primogénito se llama Ismael. Pero Dios no le está pidiendo dame el primogénito. Dios le está diciendo dame el hijo que tú amas. ¿Qué es qué? Isaac. ¿Quién es Isaac? El abuelo de José. Y usted dirá, ¿qué rayo tiene que ver eso? Pero dame 2 segundos que yo te voy a conectar eso ahora mismo. La Biblia dice que Sara vio como Ismael se burlaba de Isaac y le dijo a Abraham, yo quiero que tú me saques, sácame la esclava esa y al nene ese me lo sacas de aquí porque ellos no van a heredar con el hijo mío. Y Abraham se va donde Dios. Es bien gracioso, porque cuando Abraham tiene que decidir si meterse con Agar o no le consulta a Dios. Esos son los momentos en la vida donde la Biblia nos enseña que Dios nos ayuda con nuestro Isaac, porque Él nos prometió, pero con el Ismael que se nos antoja a nosotros hacer, nos toca regalar a nosotros. A ti te va a tocar bregar con tu Ismael, porque Dios no te mandó allá. Va ahora donde Dios y le dice, Señor, mira que esta mujer quiere que yo saque a Ismael. Y Dios le dice, bien ha dicho Sara, resuélvelo. Y la Biblia dice que él agarra al muchachito y a la egipcia le da agua y lo saca al desierto para que se muera. Pero Ismael no se puede morir, porque si Ismael se muere, ¿quién saca a José de la ciudad? La Biblia dice que José está metido en la cisterna y viene una compañía de ismaelitas. Dios tiene un plan aún con los desastres de la vida. Ismael es el hermano del abuelo de José, el que sacaron para que se muriera en el desierto. ¿Aquí o no? José llega ahí como esclavo y pasa las 21 noches. Difamación, mentira, cárcel. Pero ya ese mal tiempo pasó. José es el gobernador de Egipto. José es el segundo al mando de todo el imperio. 2 capítulos antes de este, José tiene hijos. Escúchate. José tiene hijos. Y la Biblia dice que José era un hombre próspero en gran manera. Porque llega un momento donde se resuelve el problema y aprendes a vivir con el dolor. Es un momento donde las cosas buenas que te pasan en la vida hacen que te olvides las cosas malas que pasaron. Pero lo que no se resuelve se ve. Y la Biblia dice que le nace un primer hijo a José que se llama Efraín. Cuando le nace ese hijo, él dice, el nombre de este muchacho va a ser Efraín. Porque Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. ¿Cree qué clase de significado tiene ese nombre? Y dice la Biblia que le nace un segundo hijo que se llama Manasés. Escúchate esto. Y él dice, este se va a llamar Manasés porque Dios me hizo olvidar las cosas que me hicieron. Es fácil pensar que tú te sanaste cuando tú llevas 35 años sin encontrarte con los que te vendieron. Pero cuando tú te crees que tú te sanaste, Dios dice, ok, vamos a ver si tú te sanaste de verdad. 2 capítulos
capítulos después, 35 años después, desfilan los hermanos de José por Egipto porque hay hambre en la región. Llegan los hermanos de José y José por primera vez mira cara a cara a los hermanos que lo vendieron. ¿Qué dice la Biblia que hace José? Disimular. Hasta el capítulo que yo leí. José no es aquel muchachito de 18, de 20 años que sus hermanos vendieron. Ya José es un hombre. José es un gobernador. No se viste como hebreo. No tiene barba de hebreo. Lo único que le queda de hebreo es la circuncisión. Es lo único que le queda. Todo lo demás. José tiene su cabeza rapada como un gobernador egipcio, sus ojos pintados. José no tiene barba, tiene peluca, tiene ropa fina. Que hay procesos que cambian a uno, así es. Y que tú dices, esto no me influencia, pero yo no soy el mismo nunca más. Yo pasé por un proceso de divorcio. El que habla de divorcio porque no sabe lo que puede eso. En mi propia vida, yo tengo un antes y un después. Dios me ha restaurado, Dios ha hecho cosas poderosas conmigo, y Dios me ha sanado. Pero eso a mí me cambió así. Yo no amo igual, yo no confío igual. Yo perdí esa inocencia del corazón, eso, la gente se equivoca, vamos, yo perdí eso. Porque hay procesos que te cambian paciente. Y yo he tenido que aprender a bregar con este nuevo yo que le cuesta más confiar, porque yo pasé por un proceso muy doloroso. Donde alguien me dijo, voy a ir la que era mi esposa me dijo, voy a ir a visitar a mi sobrina y nunca más regresó. Salió de mi casa a mudarse con él. ¿Y cómo le meto mano yo a eso? Si yo creía que Dios me estaba dirigiendo, si a mí me habían dado profecías, si yo caigo en una crisis que yo termino en una depresión severa mayor con ataques de pánico, ataques de ansiedad, insomnio. Yo termino medicando con un psiquiatra para poder dormir. Esas cosas las entiende más que el que las ha vivido. Sin comer. Caigo en una... Yo trabajo en ese momento en un hospital psiquiátrico, en una crisis emocional. Tú sabes que yo renuncié al trabajo, dejé perder el carro, dejé perder el apartamento, lo perdí todo. No porque me lo quitaran todo, porque eso me rompió tanto que yo me eché a morir. Dios metió las manos entre medio de esa basura, entre medio de ese desastre de vida. Dios metió las manos y hubo una sola persona que me agarró así. Me dijo, ven acá, que yo te voy. Un pastor que conocía casi. Con el que yo había hablado 2 o 3 veces porque a mí me había invitado a predicar. Y por la misericordia de Dios, se adueñó de mi dolor y no me soltó hasta que me sané, hasta que los psiquiatras me cancelaron las pastillas, hasta que los psicólogos me dieron de alta, hasta que él no me vio predicando otra vez. No me soltó. De hecho, tengo una relación ministerial. Ese es mi pastor mentor desde hace 10 años. Sigue siendo mi pastor. ¿Por qué te hablo de esto? Porque este es el momento donde José se confronta con su realidad. José jura que él está sano. José jura que eso no le hizo nada. José jura que no, eso fue antes. Yo era un chamaquito, ya yo soy un hombre. Veló. En el verso que yo tomé en consideración, la Biblia dice que José no pudo aguantar más. Adiós. Pero él no acababa de decir que Dios no hizo olvidar. Escúchame, nosotros ignoramos esto. Dios nunca te va a poner la mejor. De la única manera en la que Dios se lleva a gloria del proceso de la vida del ser humano es si Dios mantiene la
vas a acordar, pero no vas a sentir lo mismo que cuando pasó la primera vez. Porque ese proceso de rewire, Dios recableándole la cabeza al ser humano, yo no me puedo olvidar. Es que si yo me olvido, me vuelvo ingrato. Es que si yo me olvido, me creo que me lo merezco todo. Es que si yo me olvido de dónde yo vengo y lo que yo he vivido, lo que me ha tocado sufrir en la vida y cómo he tenido que pelear y echar para adelante para recuperarlo todo, porque lo había perdido todo. Si a mí se me olvida eso, mi corazón se compromete. Entonces lo que Dios hace es que Dios se asegura que yo no me olvide, pero se asegura de sanarme para que yo no sienta lo que yo sentía cuando pensaba en eso. José no pudo más. Y le dijo a la gente en el palacio: háganme un favor, déjenme solo con los egipcios, con los hebreos, déjenme solo con ellos. Esto es lo que yo acabo de leer. Y cuando lo dejaron solo, explotó a llorar de un dolor que lleva cargando 35 años por dentro. Y dice la Biblia que no podía contenerse José y empezó a dar gritos y lo escuchaban en casa de Faraón. Porque uno a veces quiere suprimir las emociones, pero hay cosas que duelen demasiado y que te rompen. Y por más macho que tú seas, y hay cosas que te embarazan por dentro y se acabó. Y José está ahí, dándose cuenta 35 años después que él no estaba tan sano como él cree. Voy a hacer un paréntesis aquí. Hace un par de semanas me reuní con un pastor. Me llamó en medio de una crisis y me dijo: mira, yo necesito hablar con alguien. Y como yo sé que tu campo de trabajo es ese, a mí me gustaría que fuera contigo. Porque yo sé que siendo un profesional de la salud mental, tú no me vas a juzgar como quizá me juzgarían a otros. Si yo le dije: tranquilo, tú me dices cuando lo veo. Nos sentamos a hablar. Y de hecho, me dije que venía hoy para acá y que quería usar parte de su testimonio si me daba permiso a compartir. Y por eso lo voy a compartir. Obviamente obviando los detalles de quién es la persona. Cuando nos sentamos a hablar, nos encontramos en un McDonald's. Como a las 1:30 de la mañana, como a las 12 de la noche, en el estacionamiento de un McDonald's. Me dice el pastor: yo me convertí en mi papá. Lo primero que me dijo. Digo: espérate un momento. Necesito que me le des contexto a eso porque yo no sé lo que eso significa. Tienes que explicar. Empieza a contarme. Cuando yo era pequeño, mi papá era un hombre bien maltratado. Y a pesar de que mi papá era un ministro, mi papá era pastor, mi papá golpeaba a mi mamá. Y dentro de mi formación cristiana a mí se me creó esta dicotomía, a mí se me hacía bien difícil entender. Se me hacía bien difícil entender, pero a la misma vez era bien normal. Ver a mi papá restrayando puertas, ver a mi papá agarrar un plato y tirarlo contra el piso porque no le gustaba la comida que hacía mi mamá, ver a mi papá agarrar un plato de comida y echarle un zapato, eso era normal para nosotros. Pero yo recuerdo cuando yo era niño, que ahí empezó yo. Esta imagen donde mi mamá un día se atrevió a contestarle a mi papá por primera vez. Yo nunca había visto a mi mamá responderle a mi papá. Mami se puso de pie de la mesa del comedor y le dijo: yo me voy a alargar ya. Como pudo, hizo un bulto. Mientras mi papá estaba gritando y rompiendo cosas, agarró el bulto, los dejó con mi papá y se fue para allá. Me dice: Pedraza, yo tengo esta imagen de ver a mi mamá saliendo con un bulto por la puerta de mi casa y ver a mi papá yéndose de detrás del carro, bajarse mi papá del carro, agarrarla por el pelo y meterla dentro del carro. Me dice: yo acabo de tener más pelea con mi esposa ahora. Estaba con mis hijos en el carro y en medio de la discusión
mi esposa se me bajó del carro. Yo me bajé. Y cuando la fui a agarrar por el brazo, escuché a mi hijo que me dijo, papá, por favor, no. Y me acordé de la imagen. Mire, yo le digo así, me acordé ver yo desde mi balcón a mi papá agarrar a mi mamá por el pelo y meterla en el cuerpo. Y llorando desconsoladamente, ese pastor me decía, yo me convertí en mi papá. Yo juré toda mi vida que yo no iba a ser como él. Toda la vida yo juré que yo jamás iba a hacer lo que hizo. Y yo le dije, pero la golpeaste, no pedraza. Yo no pude. Yo la iba a agarrar por el brazo y escuché la voz de mi hijo. Y era como si yo me escuchara a mí gritándole a mi papá cuando yo era un niño. No pude parar desconsoladamente. Dejé a mi esposa botar. Dejé a mis hijos con mi suegra. Le dije a mi suegra, busca a fulana que está en tal sitio. Ya agarré el teléfono, te llamé a ti y estoy aquí. ¿Tú sabes lo brutal de eso que él te dice? Yo durante toda mi vida adulta, yo nunca me había acordado de ese momento hasta que me vi en la misma escena de cuando yo era un niño. Yo le dije, la psicología, eso se llama memoria congelada. Hay procesos de fractura emocional y procesos traumáticos que hacen que los seres humanos encapsulen recuerdos. Y tú lo olvidas. Pero no lo olvidas, eso está en un archivo allá atrás. Que en un momento de depresión, en un momento de crisis, ¡pum!, se desbloquea ese recuerdo. Historia de la corta. Llorando, pero desconsoladamente. Él me decía, Pedaza, ¿por qué? Yo nunca he sido un tipo violento en mi vida. Pedaza, yo nunca le he levantado la voz a mi esposa. Yo jamás he sido un tipo así. Yo le dije, papi, porque tú tienes un dilema sin resolver. Porque tú tienes esa sombra escondida ahí que va a distorsionar todo. Y hasta que tú no entiendas que de la única manera en la que tú puedes garantizar que tú lo vas a hacer mañana, el victimario que fueron para ti ayer, es que tú le metas las manos a ese closet lleno de porquería y empieces a sacar todo lo que hay dentro de ese closet. Le dije, tú te pensabas que tú te ibas a quitar ese bulto y lo ibas a echar ahí y lo ibas a poner en esa esquina y ese bulto se iba a desempacar solo 30 años después. No funciona así. No funciona así. Para tú poder sanar y sanar a otros, para tú poder cumplir el propósito de Dios de una manera sana y de una manera responsable, no puedes coger el bulto y tirarlo en la esquina. Tienes que sentarte y desempacar el bulto. Nadie se ha ido de crucero ni de vacaciones nunca. Lo más malo que hay en el planeta Tierra es llegar y tener que desempacar esa maldita maleta. Yo me voy de viaje y a veces la maleta pasa una semana ahí porque yo odio desempacar. ¿No lo ha pasado nunca? Ay, Dios mío, qué fastidio. Hay que lavar la ropa, hay que volver a acomodar los boxers, los pantalones. A veces yo digo, no déjame dejarla ahí por si acaso nos da con un viajecito, nos da con ir a algún lado, pues está la maleta hecha ya. Desempacar es un fastidio. Y digo fastidio porque Sofonía capítulo 3 lo dice también, no sé, Carla dice. Es incómodo. Y cuando se trata del aspecto emocional de quienes somos, desempacar es difícil. ¿Sabemos que los seres humanos nos ocultamos y ocultamos nuestras debilidades? Porque nosotros tenemos esta idea de que nuestras debilidades nos hacen elegir para el rechazo. ¿Quién rayos quiere que lo rechace? Yo me escondo. ¿Por qué me escondo? Yo me escondo porque yo pienso que nadie va a querer amar a una persona como yo. Yo quiero hacerme el super pastor dentro de la iglesia porque yo me creo que nadie va a querer ser dirigido por un líder pensado, por un líder traumatizado, por un líder ansioso. Y desde el jardín del Edén, para no recibir rechazo, el hombre busca esconderse. Aleluya. Taparse, hacerse ropa de hoja. Y Dios le pregunta, ¿dónde tú estás? La pregunta más absurda de la Biblia. El Dios preguntándole a Adán, Dios, el
Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios que todo sabe y el Dios que todo lo ve, preguntándole a Adán, ¿dónde tú estás? Es que esa pregunta no es porque Dios no sepa dónde está. Esa pregunta es buscando a Dios si Adán tiene la valentía de reconocer dónde se metió. Me gusta este capítulo que tomé en consideración. ¿Cuánto tiempo me queda? Pero yo sigo hablando por ahí para abajo. El tiempo se me acabó. Usted me da 10 minutos y yo termino. 10. Está bien, deme 10 minutos y yo voy a terminar esto. Este 27 de noviembre se cumplen 9 años de mi divorcio. Yo hablo de esto un poquito más abierto, el retiro de varones y espacio de hombres. Hablo de eso un poquito más abierto. En la iglesia toco los testimonios, pero no soy tan abierto. Porque uno quiere ser el superpastor. El último retiro de hombres que me invitaron, alguien se atrevió en el medio de la prédica y me dijo, ¿y cómo te va ahora? Yo le digo, sigo sin casar. Me ha tomado todo ese tiempo. Con psicólogos y retiros de sanidad interior y lloriqueando y tomando pastillas para la ansiedad hasta que me dieron de alta y yendo a terapia y yendo para que me oren porque está el proceso y está el efecto secundario del proceso, que es ese miedo de ¿y si me pasa otra vez? Y cómo yo ese deseo de controlar, no lo puedes controlar, tienes que aprender la manera, que a nosotros se nos olvida eso. Historia de la José se está encontrando 35 años después, pensando que está sano por lo que hicieron. La cosa más increíble de esta historia es que lo que primero José pregunta es, ¿y papi está vivo? ¿Por qué? Porque José está pensando en la bendición. Esa bendición que dan los papás cuando están a punto de morirse. José está pensando que lleva 35 años lejos de casa sin que su papá le ponga las manos y lo bendiga. Dice la Biblia que sus hermanos no le podían contestar porque ellos estaban turbados. Y José tiene que decirle explícitamente, yo soy su hermano José al que ustedes vendieron como esclavo para Egipto. Hay momentos, hay cosas que duelen tanto en la vida que uno no quiere ni hablar de ellas. Pero José tiene que tomar la valentía de decir, yo me acuerdo, esta es mi historia. Me encanta porque el verso número 5, José habla de cómo, a pesar de que todavía duele, el proceso de sanidad ha avanzado, porque José ha entendido que Dios tenía un propósito. Porque José le dice, no se entristezcan por haberme vendido a Egipto, porque Dios me envió aquí para preservarles la vida. En otras palabras, no se pongan tristes y no se sientan culpables ahora, porque Dios tenía un... Y en efecto, señores, Dios tenía un plan. No sé si lo sabía, pero las riquezas que se lleva el pueblo de Israel de Egipto cuando van a salir de Egipto hacia la tierra prometida, la Biblia dice que esas riquezas son esas cisternas que José creó. Números capítulo número 11 dice que mientras los jóvenes iban con oro en las manos, Moisés llevaba los huesos de José en sus manos para enterrarlo en la tierra prometida. José no lo sabe, pero él no está trabajando para Faraón, él está trabajando para los bisnietos de él que van a salir de Egipto 3 generaciones después. La Biblia es otra cosa, Cuando Dios tiene un propósito. Pero tú sabes por qué el Espíritu Santo te ha puesto
esta mañana y te trajo aquí? Yo estoy seguro que tú tienes un montón de cosas que hacer. Estoy bien seguro que tú tienes pasto que cortar, máquina de presión que pegar, carro a lo que hacerle cambio de aceite y filtro. Esos carros están asquerosos con el polvo del desierto de Sahara. Yo estoy 100% seguro que tú tienes un montón de cosas que hacer. Pero tú sabes por qué el Espíritu Santo te secuestró aquí durante estas horas esta mañana. Si tú no lo sabes, yo te lo puedo decir. El Espíritu Santo te trajo aquí en esta mañana porque hay cosas dentro de ti que quizá tú no tienes la valentía del mundo para admitir, y eso está bien. Que quizá tú no tienes la fuerza para decir, sí, ese divorcio me duele todavía. Sí, yo extraño nunca haber tenido un papá. Señores, esas cosas parece que son boberías y uno aprende a vivir con el dolor, pero esas cosas te afectan. Cuando tú nunca has tenido un papá, tú no sabes cómo rayos ser un papá para el chamaquito que tú tienes en las manos. Y tú puedes leerte 40 libros y te puedes ver 50 videos, pero algo dentro de ti siente que tú no tienes lo que hace falta para él, porque así es la vida. Y no es hasta que uno toma sentido de responsabilidad y tú dices, si Dios tiene un plan con esto, yo tengo que tomarme un espacio para resolver mi cabeza, para resolver mi corazón, para resolver mi recuerdo. Esto, por la naturalidad de mi profesión y mi ministerio, este es el pan nuestro de cada día en la iglesia de Dios, pastor. La sanidad interior y la salud emocional son parte de todos mis discursos, en todo lo que yo trabajo, bajo todas las circunstancias habidas y por haber. Y yo quisiera que tú vieras, a mí me encantaría que usted viera, hermanos de la iglesia que ya son abuelos, llorando como unos niños pequeños, cuando hablamos acerca de los procesos de sanidad en el niño interior. Cuando yo hablo acerca de la falta de paternidad, yo quisiera que tuviera bisabuelos llorando como nenes chiquitos. Cuando yo hablo acerca de la ausencia de un papá, yo hablo de Dios como padre. Porque lo que no se resuelve José toma tiempo para decir, señores, no se pongan tristes, Dios tenía un plan. Pero ese es el resultado de un largo proceso de sanidad. ¿Cierto? Yo empecé diciendo que yo soy hijo de un pastor. Mi papá siempre ha sido un nazi pentecostal de hueso colorado toda la vida. Mi papá está ablandando ahora, que está hecho un abuelo, porque yo no sé qué trajo mi sobrina, pero los nietos cambian a la gente. El manejo de mi papá, nuestro manejo interno de familia, era un manejo muy machista, bien fuerte. Mi papá siempre ha sido un tipo bien fuerte, menos ahora. Como ya está viejito y tiene nietos, pues le ha bajado un par de rayos, pero significativamente. A mi papá no le gusta, porque a mi papá le gusta ser el macho alfa, pecho peludo, pecho plateado. A mi papá no le gusta mostrarse como vulnerable, mostrarse como que algo le duele. Yo creo que yo lo he visto llorar 2 veces en mi vida. Y esas 2 veces fue con la muerte de su papá. Nunca más, ni antes ni después yo lo he visto llorar. En momentos específicos que papi lo odia, papi dice, tú no eres mi psicólogo, tú eres mi hijo. Esos son los momentos donde papi trata de tirar la bolita de humo de los ninjas para salirse de la conversación. Yo tuve que sentarme con mi papá a decirle, tú tienes que aprender a amar mejor. Porque yo sé que tú nos amas, tú trabajas como un burro de carga para tú demostrarnos que tú nos amas. Quizá yo no, pero en esta familia hay gente que más que
que un carro caro necesitan que tú les digas, yo te amo. Y yo hago esto porque yo te amo. Mi papá es ese clásico don que tú le dices, yo te amo, y te dice, sí, yo también, te bendiga. Porque nadie lo enseñó. Y ahora en este ejercicio donde yo no solamente me volví el profesional de la salud mental, sino que yo también pasé por un proceso de fractura que me ayudó a repensar mi vida y la manera en la que yo amo y la manera en la que me comporto y cómo me expreso con la gente, cuán comunicativo soy, cuán honesto soy acerca de mis sentimientos. Yo, porque me di cuenta, el Espíritu Santo me ha llevado por una ruta que me ha hecho darme cuenta, señores, que a nadie le importan los líderes perfectos, ni los maridos perfectos, ni los hombres perfectos. La gente se conecta mejor con la vulnerabilidad del ser humano. Yo mismo soy un tipo que veo a un tipo que presume de un pastor, que presume de mucha perfección y automáticamente me dice, eso es embuste, porque nadie es perfecto. Mi mente, esa es mi mente traumatizada, esa mente que le acabo de decir, que estuvo un montón de años en psicólogo y en psiquiatra, esa mente mía, esa mente, dice, eso es embuste, ¿no? Porque no hay uno perfecto, porque todo el mundo falla. Hoy nosotros como familia lidiamos con una situación personal de uno de mis hermanos, mi hermano más pequeño, es paciente de salud mental, paciente de esquizofrenia, paranoia y bipolaridad tipo 2. En otras palabras, señores, y si usted no sabe demasiado a profundidad lo que significa eso, se lo voy a describir. Mi hermano es una bomba de tiempo con 2 piernas. Esquizofrenia, bipolaridad y paranoia. 3 diagnósticos, 3 de los peores diagnósticos psiquiátricos los tiene una sola persona. En los últimos años hemos estado en una guerra brutal con mi hermano más pequeño, porque mi hermano más pequeño no se quiere medicar. La volatilidad de una persona esquizofrénica bipolar es una cosa, es una locura. Mi hermano va de 0 a 100. Nosotros podemos estar teniendo una conversación ahora, mi hermano se siente incómodo por algo y mi hermano agarra un bate y rompe lo que sea en 2 segundos, de ahora para mañana. Mi hermano, estoy abriéndole mi corazón porque quiero que usted entienda esto. Yo no estoy hablando desde el privilegio, yo no estoy hablando desde el tipo que se leyó un libro y tiene un certificado en la oficina, yo estoy hablando también desde la vida misma. Porque lo que Dios está buscando es que uno desarrolle la capacidad de permitirle al Espíritu Santo meterle las manos a la vida. Y que el Señor nos enseñe. Y que nosotros entendamos que Dios se nos metió en la vida para enseñarnos. Que va a ser incómodo, que es difícil, que es bien complicado a veces ser honesto, que es bien complicado a veces comunicarse, que es bien difícil. Pero Dios está buscando que nosotros seamos los mejores padres, los mejores hijos, los mejores esposos, porque esa es la voluntad de Dios. Dios quiere mostrarse a través de nosotros y eso va a ocurrir a través de un proceso de salud. En los últimos 3 años mi hermano ha estado hospitalizado en hospitales psiquiátricos 5 veces y preso 7. Algo tan sencillo como ir a hacer una reclamación de una factura en la compañía de teléfono terminó con mi hermano preso. En 2 segundos que le dijeron a mi hermano que esto es lo que hay y esto es lo más que podemos hacer por ti. Mi hermano agarró los postecitos esos con los que utilizan en los bancos para separar las filas. Mi hermano desconectó uno de esos y embarató los cristales de toda la tienda de AT&T del mall. Es cuestión de ahora para mañana. Y nosotros con el temor de se encuentra este tipo con alguien en la calle que es más bravo que él, que tenga un arma encima, lo van a matar. Y nosotros como familia tratando de guardarlo para que no salga mucho para la calle, porque como no se quiere medicar. En un momento determinado yo me tuve que sentar con mi papá y mi mamá. Cuando mi hermano cae en crisis, que mi papá y mi mamá no lo pueden contener, mi mamá me da una llamada, yo me monto en un avión y caigo en Cleveland, Ohio, a trabajar intervenciones de emergencia terapéutica con mi propio hermano, mi hermano más chiquito. Agarro y le digo, mami, a papi, arranquen, lárguense de aquí, móntense, váyanse. Porque mi hermano es un esquizofrénico agresivo. Y por periodos cambia el coraje. Y
Y un día y por un tiempo tiene coraje que quiere arrancarle la cabeza a mi papá y se le quita, y después es con mi mamá, y después es con mi hermana, y después con mi sobrina, y después con mi cuñado. Esto tiene una razón de ser, le estoy explicando por qué le estoy hablando. La última vez que agarraron a mi hermano preso, lo agarraron preso porque un guardia lo fue a parar. El guardia le dijo que le hiciera el favor, que se bajara del carro, y mi hermano le dijo que no. El guardia le levantó la voz y mi hermano sacó la mitad del cuerpo y le metió 4 puntos al guardia y le partió la boca y la nariz. Mandaron a buscar refuerzo y le cayó encima a todos los guardias. Y esa fue la última razón por la que estuvo preso. Cuando, escuche, cuando agarran a mi hermano más pequeño preso, que se lo llevan, que mi mamá se entera, que llaman a mis papás que está el preso, porque mi papá es uno de los pastores de la iglesia hispana más grande de Cleveland, Ohio. O sea, todo el mundo conoce a mi papá es capellán de la policía, mi papá es presbítero del concilio, todo el mundo sabe quién es mi papá, y llaman a mi papá pastor, que yo creo que tu hijo está aquí. Otra vez, ¿cómo va a ser? Ay Dios mío, Carmen, vístete, vamos, que cogieron a Yadier otra vez. Vamos, ¿qué hizo este muchacho otra vez? Mi mamá va a la habitación de mi hermano a buscar los papeles de la última hospitalización psiquiátrica, las recetas de los medicamentos, a buscarle unas pantuflas, y usted sabe, porque ya sabemos lo que va a pasar, ya hemos estado aquí 100 veces, y cuando levanta la almohada así, ve un cuchillo de cocina debajo de la almohada de mi hermano. Un cuchillo de esos de cortar lechón, que parece un hacha, un cuchillito de eso. Mi madre cayó en una crisis y me llama, y yo le digo, llego por la noche, me monté en un avión y llegué aquí. Esta vez, no para trabajar con mi hermano con un ataque de ansiedad y pánico, fue para sentarme en la sala con mi papá y mi mamá y decirle, escuchen bien lo que ustedes tienen que hacer ahora. No, yo soy el hijo, pero yo voy a desconectarme emocionalmente por 30 segundos porque yo necesito que ustedes entiendan que la manera en la que lo estamos manejando no está funcionando. Nosotros tenemos que inundar a este muchacho de 2 cosas, de oraciones y de palabras de afirmación. ¿Quién le dice a mi papá que le diga a alguien que lo ama 3 veces al día? Pues ese hombre no ama. Y tener que sentarme y decirle, hay gente en esta familia que necesita escuchar que tú digas, yo te amo, tú eres importante para mí. Todo lo que yo he hecho en la vida ha sido por ti. Amén. Y en este momento, Yadier, que es como se llama mi hermano más pequeño, Yadier necesita eso más que tú vengas aquí como una chancla. Él necesita también entrar en un proceso de sanidad. Y a mi papá llorando por 3 años. Esta vez no porque se murió nadie, era diciendo que yo no sé hacer eso. Mi papá es un ministro como muy poco. Mi papá es un tipo de mucha integridad, un tipo amoroso con mi mamá. Mi papá es un buen proveedor. Mi papá es un hombre de mucha oración. Mi papá ora 4 y 5 horas diarias. Yo se lo he hecho a quien sea. Y hace 2 meses atrás me dijo, es que no sé más. Y ahora mi papá está en un proceso de aprender a amar, siendo un viejo de 60 y pico para allá de años, ya siendo abuelo. ¿Por qué le hablo acerca de esto, mis queridos hermanos? Porque todos nosotros tenemos un círculo de influencia que nos ha confiado el Señor. Yo no sé usted, pero yo no creo que yo vivo en la casa que vivo por casualidad, ni que tengo los amigos que tengo por casualidad, ni que tengo las relaciones familiares que tengo por casualidad. Yo, José Ramón Pedraza Pérez, creo que Dios me puso a mí, que donde yo estoy me puso Dios, que la gente que es parte de mi familia me lo confió Dios. Dígame si hay sentido eso. Entonces, si Dios me ha confiado, si el Señor me ha puesto en este círculo y me ha confiado procesos particulares y gente particular en mi vida, si eso es lo que ha hecho el Señor,
El resultado, la respuesta de eso debe llevarme a mí a tomar sentido de responsabilidad acerca de mi proceso. Hoy yo no vine a preguntarte qué tú quieres de Dios, porque eso es una cosa bien fácil. Para eso venimos todos los días a la iglesia. Yo quiero esto, necesito esto, estoy un milagro, aquello, que Dios provea, que Dios esto, que Dios aquello. Yo vine a preguntarte ahora, si tú te miras por dentro, ¿cómo tú eres? Cierro con esto. Hace como 1 año y medio, 2 años atrás, yo soy un tipo recuperado. Los psicólogos me dieron de alta, ya no tomo pastillas para la ansiedad hace mucho tiempo. Ya no soy yo el que está sentado del otro lado, ahora soy yo el sentado de este lado del escritorio. Ahora soy yo diciéndole a la gente, cuenta. Ahora soy yo diciéndole, ¿tú estás seguro que es un pensamiento racional? Piensa otra vez. Ahora soy yo de este lado. Estoy en la oficina de la iglesia atendiendo gente un día. Estaba manejando yo mentalmente la presión de un momento complicado económicamente también en la iglesia. Ese mismo día tengo algunas citas para atender gente y le llamo a mi mamá y grito llorando. Con otra situación con mi hermano más pequeño. Y simplemente yo no pude aguantarlo más. Y en medio de un día normal, común y corriente, recuperado de todo, caigo en una ataque de ansiedad. No estoy en ansiedad porque no estoy llorando, estoy en ansiedad porque la vida es difícil a veces. Mi espíritu sabe que Dios tiene el control, pero a mi mente se le olvida de eso. Estoy ahí, mira. Estoy en mi oficina. Se va una persona que yo estoy atendiendo y pego a su lado. Y cuando yo pego a hiperventilar, yo sé que yo estoy a punto de dar un ataque. Me paro de mi escritorio, ya voy saliendo, la secretaria me ve que yo cambié de color y que estoy pálido y dice, pastor, ¿estás bien? Sí, estoy bien, vengo ahora, hablamos ahora, vengo ahora. Me monté en mi carro, yo pastoreo en Busco, me monté en mi carro y me fui guiando para Punta Santiago, pero como alma que lleva a Cristo en el corazón. Llegué a Punta Santiago, me quité los zapatos, me quité las medias, puse los pies en la arena. Estoy tratando de darme terapia sensorial, grounding, estoy en una crisis. El corazón se me quiere salir, yo siento que voy a infartar, le estoy sudando frío, agarro mi teléfono y dije, yo no puedo bregar con esto. Llamé a mi pastora asociada que es psicóloga conmigo. No le dije nada. Llamé, ella me contestó, pastor, Dios te bendiga como tú. Ok, escúchame, pastor, escúchame, esto es lo que vamos a hacer. Ya sabe que yo tengo una crisis. Yo no dije nada. Me canalizó, me habló, oró por mí. Respiré profundo, me fui a almorzar, llamé a la secretaria de la iglesia, mamá, ¿almorzaste? No, te voy a llevar al almuerzo, chévere. Le dije, yo te voy a llevar al almuerzo a la oficina y me voy para casa, necesito un brequecito, tengo que descansar. Llevé al almuerzo, dejé los 12 en la oficina, me fui para casa. Me estoy preparando para predicar, para el servicio del domingo. Y el Espíritu Santo empieza a meterme las manos en los controles. Y orando y escribiendo, el Espíritu Santo me dice, dile a la gente que le diga que sí, que ya yo le he dicho a la gente que yo estoy sano. ¿Cómo rayos yo le voy a hablar a la gente de esto ahora? Dile a la gente. Y yo entro en un conflicto interno. Yo entro en un conflicto interno.
Porque yo digo, pero es que ¿quién va a querer un pastor ansioso lo diga? Hay gente que cree que yo soy un hombre de Dios, que tan pronto sepan que yo paso por ataques de ansiedad, se van a ir de aquí, porque es que todo el mundo quiere un líder que hable lengua y que tenga visiones y sueños y que bote aceite por las manos y fuego por la boca. Nadie quiere un tipo que venga con ansiedad, nadie quiere un tipo que tiene problemas. Dile a la gente. Y yo que no, trancado, y que no, y que no, y que no. Llegué a predicar, empecé a predicar, terminé de predicar. Y cuando estoy a punto de entregar, escúcheme, cuando yo estoy a punto de entregar el micrófono, me empieza un ataque de ansiedad en el altar. Me agarré del podio, me temblaban las manos. Mi líder de servidores, que también es mi escudero, que anda conmigo para arriba y para abajo, se dio cuenta, el pastor le pasa algo, el pastor le pasa algo. Sale corriendo donde está, me dice, pastor, ¿tú estás bien? Y yo le digo, no, yo no estoy bien. Hincho como un papel, agarrado del podio, pero... Señor, por favor, aquí está toda la iglesia llena. Mi pastora asociada, que es psicóloga, sale corriendo de donde está con el marido y se me paran al lado. Y ella pega terapia mientras yo estoy predicando. Todo está bien, no te va a pasar nada. Dios está bajo control. Nadie lo está escuchando. Eso es ellos dos parados aquí detrás de mí hablando. Dios está bajo control. Tu corazón está bien, tu corazón no le está pasando nada. Estás teniendo un pequeño ataque de ansiedad, pero lo vas a poner más bien. Yo estoy en el altar brisado. Pues yo lo cuento y me río. Mando a preguntar, ¿apagaron las camas? Sí, pastor, yo le tengo que decir a la gente, porque un día esto me va a dar una cosa de reje de la cara. Yo tengo que decirle a la gente, tengo que decírselo. Apreté las rodillas y me atreví a decirle a la gente. Yo sé que ustedes se creen que yo soy un tipo bien poderoso y un tipo de un campo y tal, pero yo tengo que hablarles de que yo soy el pecado. Semanas, después de 7 años que mi psicólogo me dio de alta y mi psiquiatra me dieron de alta, después de 7 años yo estoy teniendo ataques de ansiedad otra vez. He tenido 2 ataques y esto que acaba de pasar hace unos minutos que yo me frisé ahí en el altar es mi tercer ataque de ansiedad. Después que tú hablas, tú lo que quieres es coger el teléfono y echarle un zafacón, montarte en un carro y perderte, que no te encuentre nadie nunca más. Porque cuando tú eres honesto y decides hablar de lo que está pasando aquí dentro, ese instinto de no, ya, yo me agarré a mi pastor asociado, le dije, si ustedes ven que yo oren por mí, yo estoy bien, no es nada grave, pero quizás tengo mucha sobrecarga de trabajo, quizás tengo mucho nivel de estrés, y eso es lo que está siendo un detonante para mi ansiedad. Pero no se preocupen, yo no me voy a morir, no me voy a ir, voy a estar aquí, voy a estar sirviendo aquí todo el tiempo. Le digo a mi pastor asociado, entrego el micrófono y le digo a mi pastor asociado, te pide. Solté el micrófono y salí corriendo. Literalmente agarré mis cosas y como pude avanzar, avancé. Y antes de llegar a la puerta, la gente empezó a... Pastor, espérate, no te vayas a estar, pastor, espérate, no te vayas. Pastor, espérate, no te vayas. Y esto a mí me cambió, escúchame, me cambió la vida. Porque yo nunca en mi vida había visto el amor de Dios. La gente empezó a abrazarme y a decirme, pastor, yo también tengo acá en el cielo. Pastor, gracias por venir hoy. Gracias por venir hoy, si yo vengo aquí todos los días. Yo tengo que venir aquí, eso no...
Hacho, tú eres bravo, pastor, porque cuando yo me pongo mal, a mí, yo lo que quiero es irme y me siento y me derrimo por 3 y 4 días en mi casa y que tú vengas aquí y vengas a pedir. Y yo sentí como si me estuvieran poniendo aire para atrás. Escúchame, voy a cerrar. La vida es complicada. Pero nosotros hemos recibido una promesa de Dios de estar con nosotros hasta el día. Amén. Pero no hay forma, yo predico hasta que me da hambre, hermano, así que voy a tener que sacar. No hay forma de entrar en una experiencia real, honesta, profunda de sanidad hasta que yo no haga una pausa para resolver lo que está pasando. José, capítulo número 45, verso 1 al verso 5 de Génesis, tuvo que hacer una pausa para darse cuenta que él no estaba tan sano como pensaba y darse la oportunidad de culminar ese proceso de sanidad. Yo terminé. Yo no voy a profetizar ni le voy a poner las manos a nadie. Vi al pastor Sionel por ahí, eso lo va a hacer Sionel ahora. Sionel es el que tiene el aceite por las manos y el fuego en la boca. Yo vine esta mañana a crear una crisis existencial. Yo creo que Dios me trajo esta mañana. Para llevarnos a una introspección. ¿Cómo estoy yo? ¿De verdad eso no me duele? O yo lo dije para esconder el dolor. Yo le enseño a mi iglesia que tú eres responsable de lo que se te revela. Y si Dios te lo está mostrando ahora es porque tú tienes que meterle la mano. Y si mientras yo estoy hablando, el Espíritu Santo está trayendo cosas a tu memoria, de tu inconsciente a tu consciente, el Señor te está sacando de ese archivo de recuerdos bloqueados, Dios le está metiendo las manos y te lo está trayendo al proyector, es porque hay cosas dentro de ti que quizás tú tienes que salir de aquí a resolver. Quizás tú tienes que salir de aquí, llegar a tu casa y decirle, ma, yo no sé cómo vamos a tener esta conversación, pero en el retiro donde estábamos esta mañana, el pastor que vino, ese muchacho que yo no sé de dónde rayos lo habrán sacado, habló de esto y esto y esto y esto. Yo quiero lo que nosotros tenemos que sentarnos. Tenme paciencia porque yo nunca he hecho esto. ¿Sí? Pero hay momentos en la vida donde uno tiene que hacer un detente. Porque lo que no se resuelve se repite. Y Dios está buscando culpas con ese ciclo. Y que esas cosas que te tocó vivir a ti, no las repitas. Que las cosas que sí se repitan en las generaciones que vienen detrás de ti sean una buena paternidad, una buena expresión de amor, un tipo centrado, un hombre que ama a Dios, que es honesto, que es vulnerable, que puede ser débil, que no siempre tiene todo bajo control. Desaprender para mí ha sido más duro. Humanizarme, sacarme la capa y la máscara y humanizarme y decir, macho, mano, yo no sé qué vamos a hacer. Cierto. Nosotros como en la iglesia que pastoreo estamos en un proceso bien interesante. Con mucho crecimiento y todo eso. Pero a la misma vez hemos tenido que replantearnos muchas cosas porque estamos creciendo de manera exponencial bien rápido y como que el crecimiento es más rápido que los movimientos. Y tuvimos una reunión hace un par de semanas y hoy por la noche yo tengo otra reunión más y hemos estado orando y pidiendo al Señor qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Y mi equipo pastor me dice, pastor, ¿qué vamos a hacer? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que vamos a hacer? La cosa más difícil que a mí se me ha tomado para decir en 5 años fue sentarme en aquella mesa y decirle a esa gente que yo llevo 3 semanas ayunando y orando y yo sigo sin saber qué hacer.
no decirle que estoy ayunando, que ellos están orando y ayunando conmigo por la madrugada, están levantándose conmigo en un Zoom a orar. Y ok, ¿qué vamos a hacer? Tú no sabes lo duro que a mí se me hizo decirle, Acho, yo no sé qué va a hacer. Porque tú no sabes todavía, pastor, todavía yo no sé qué va a hacer. La respuesta de mi equipo fue, Acho, gracias por decirnos que tú no sabes qué le pasa a este. Porque eso nos ha tocado a todos, Señor. Pero Dios me trae para decirte, quizás tú no sabes qué hacer, quizás tú no tienes el control, pero Dios sigue. Deja que Dios dirija el proceso de recuperación y de sanidad de tu vida. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada esta mañana, quiero que